Muy buenas noches. El paro ha bajado en Navarra en mayo en 1.259 personas. Es un buen dato. De hecho, en marzo bajó en 38, en abril en algo más de 2.000 y sigue bajando aunque con menor intensidad. Pero, porque para todo hay un pero, en Navarra algo más de 53.000 personas aún no tienen trabajo. Y ahí es donde hay que esforzarse y generar actividad, que se vuelva a generar consumo. Pedí hace unos días Enrique Martínez del restaurante Maer en la Gala de Turismo de Navarra, donde fue galardonado, que aumentáramos el consumo, porque detrás de ellos están los ganaderos, los agricultores, las bodegas, una larga cadena de empleos que solo se sostendrá generando actividad. Y no le falta razón, pero uno se choca de bruces contra la realidad, y es que ha aumentado también la desconfianza entre los consumidores. Y aumenta por los mensajes que recibimos sobre la evolución de la economía. El 46% de los consumidores encuestados por el CIS asegura que llega justo a final de mes y un 25% indica que le resulta difícil. Esa también es la realidad. ¿Cómo devolver la confianza? Está complicado, igual que entre los vecinos de Yesa, la confianza. Algunos geólogos recomiendan que se evacúe Sangüesa porque el pantano podría ceder en cualquier momento. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Ebro da por prácticamente paralizado el desplazamiento de tierras de la ladera derecha del embalse. Con semejantes explicaciones no nos extraña nada que cunda el desasosiego entre la población. Y a donde miran los ciudadanos también es al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona. El Gobierno tiene la plena convicción de que la investigación va a demostrar la inocencia y el correcto actuar de la presidenta del Gobierno. La jueza Benito ve indicios de cohecho y por eso quiere que investigue la causa del Supremo, dado el carácter aforado de Barcina. Hasta ese momento seguiremos esperando. Empezamos Navarra en abierto. La jueza Benito emplaza a las partes del caso Can a que informen si debe elevarlo al Supremo por el aforamiento de Barcina. La magistrada cree que existen indicios de presunto delito de cohecho y ve indispensable que la presidenta declare como imputada. El Gobierno navarro muestra su convicción de que se demostrará en el Supremo la inocencia de Barcina. Dice que ha determinado prácticamente todo lo que puede determinar en relación con la presidenta y que es abstenerse y elevar la causa del Supremo. Bildu, Aralar, Izquierda Ezquerra y Geroa Bai creen que Barcina debería dimitir y UPN se remite a las declaraciones de la presidenta. El Gobierno ha insistido en que la apertura de cualquier investigación es una oportunidad para que quienes están afectados puedan alegar y defenderse y se pueda demostrar la plena inocencia en la actuación. Tras indicar que el Supremo puede incluso determinar el archivo de la causa, el Gobierno apunta a que el alto tribunal tiene que empezar todo el procedimiento de cero. Así están las cosas ahora mismo, a la espera de un nuevo pronunciamiento de la jueza tras hablar las partes. Abrimos con este asunto el debate de esta noche y saludo ya a mi derecha a Ignacio Martínez Alfaro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a los telespectadores. Gracias por estar con nosotros. Koldo Martínez, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. Javier Marcotegui, le damos la bienvenida, se estrena en este espacio de debate. Muy Cierto, ya tenía ganas. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y a Elena le recibimos de nuevo. Muy buenas noches, Gabón. Pues bien hallados, y Gabón, buenas noches. Muy bien, bueno, pues vamos enseguida a meternos en harina con el primero de los temas que, como venimos contándoles desde ayer a mediodía, es el nuevo auto de la jueza Maripaz Benito. Ignacio Martínez Alfaro, una primera aproximación. Bueno, la verdad es que yo he leído el auto y me ha parecido un poco extraño, porque veo que se ha producido una especie de sesgo. Parece que antes se estaba hablando de cohecho, y ahora parece que el cohecho se apellida como cohecho impropio, incluso se cita específicamente el caso Camps. Y bueno, pues yo creo que hay que esperar, porque no es más que un anuncio. La juez efectivamente dice que ella considera que debe ser imputada Yolanda Barcina, indispensable ser imputada para hacer una declaración ante el Tribunal Supremo, que también la imputación hay que darle un carácter que tiene, no es una acusación y es una posibilidad de defensa. Y lo que yo creo que hay que esperar es a lo que promete en el mismo auto, a una exposición razonada. La verdad es que el auto sí que apunta diversas argumentaciones sobre cuál es la situación jurídica, pero promete ahí una exposición razonada que elevará al Supremo. Yo creo que como las cosas
deben ser rigurosas. Lo que tenemos que hacer es, en esta vía judicial, esperar a los acontecimientos y no sacar las cosas de quicio, como he visto en algún titular, que ya se condena, se pide no sé qué, dimisiones. Bueno, yo creo que hay que esperar a esa exposición razonada que promete la señora magistrada en su auto. Koldo Martínez. Bueno, efectivamente, el Tribunal Supremo dirá. Para nosotros, para mí, es muy llamativo que la jueza haya terminado diciendo que Yolanda Bárcenas sería bueno que declarara en el Tribunal Supremo, porque de alguna forma explicita algo que es muy evidente, y es que es la única miembro de la permanente de la Caja de Ahorros de Navarra que no ha declarado. Y si todo hubiera estado tan claro, estoy seguro que la juez no hubiera pedido su declaración. Si pide la declaración es porque ve cosas oscuras, cosas que hay que aclarar, y como Yolanda Bárcenas, la presidenta del Gobierno de Navarra, es una persona aforada, pues lógicamente pide a las partes y al fiscal que eleven su dictamen sobre si es conveniente si es conveniente que la presidenta del Gobierno de Navarra declare en el Tribunal Supremo. Evidentemente, desde mi punto de vista, si Yolanda Bárcenas fuera imputada, debería dimitir. Por dignidad, por coherencia, por ética, porque creo que se lo pide la mayoría de la sociedad navarra. Javier Marcotegui. Bueno, yo creo que al auto del juez no hay que darle más valor del que realmente tiene. No sacarlo, como bien ha dicho José Ignacio, más valor del que en él está encerrado. Es un trámite más, el último, que podía hacer la juez de instrucción. Podía hacer dos cosas: es sobreseer la denuncia, esto es, archivarla, o mandarla al Tribunal Supremo, porque entiende que es preciso aclarar la posición de un aforado como es Yolanda Bárcenas. Ha tomado esta decisión. Pero esto no presupone absolutamente nada. El Tribunal Supremo, a su vez, tendrá que estudiar desde el comienzo todo el proceso, y tendrá que también llegar a la misma encrucijada. ¿Qué hago? ¿Sobreseo porque no hay fundamento jurídico, no hay delito alguno, o por el contrario imputo a la presidenta, y a partir de ahí pues empiezo todo un proceso de testigos y de declaraciones para en su día hacer la causa, la vista correspondiente, pues para resolver el caso? Yo creo que no hay más. Todos los procesos ante la judicatura están sometidos a un proceso de contradicción. No nos debe sorprender. Unos opinan una cosa, otros opinan otra cosa. En este caso, la juez opina que hay que mandar al Tribunal Supremo, sin embargo el fiscal opina que no. El Tribunal Supremo decidirá. Elena Berruezo. Bueno, pues yo creo que la magistrada lo tiene bastante claro. Hay 4 personas más imputadas en este tema y en este caso, y ella considera que para la presidenta del Gobierno de Navarra es lo mismo. Vamos, yo creo, lo poco que hemos podido leer de lo que aparece en el auto de ayer está absolutamente claro. Otra cosa es que ella, al ser una persona aforada, no puede estar imputada aquí, tiene que pasar al Tribunal Supremo. Pero vamos, yo creo que es una resolución demoledora para ella, porque ella siempre ha estado hablando de que la imputación es otra cosa, que ella no estaba imputada. Bueno, pues ahora de facto ya lo está. Quiero decir, si va inmediatamente al Tribunal Supremo, allí tomarán las decisiones que tomen. Pero si hubiera estado en Navarra, estaba imputada, y eso no se puede obviar. Y yo creo que ella debiera asumir su situación, y no es tan fácil como decir que no pasa nada y que yo seguiré aquí hasta que, bueno, hasta que pase no sabemos qué, hasta que se rompa el cielo y nos ahoguemos todos, ¿no? Se está pidiendo dimisiones, y yo creo que también deberá dimitir. Esta es una actuación política, es un encausamiento porque afecta a personas que, como dice la magistrada, efectivamente estaban ahí por sus cargos y estaban cobrando al margen de todo lo permitido por sus cargos, que estaban ahí. Y a mí me parece que, aunque no es el único motivo por el que tenga que dimitir, es uno más, porque también podríamos hablar de que hay una situación de emergencia en Navarra con un gobierno absolutamente inoperante, que está absolutamente dormido y paralizado, que tenemos un montón de problemas económicos, sociales, que tenemos un montón de problemas sanitarios, y que además esta imagen que se está dando desde Navarra a través de la presidenta y toda la información que se genera fuera, pues es bastante demoledor para la propia comunidad foral. Yo creo, Elena, que hay que ser muy objetivo, muy cuidadoso, porque nos estamos jugando muchas cosas, no solamente en el plano personal de una presidenta, sino en el plano institucional de un gobierno, incluso en el plano social. Estamos aquí involucrados todos, por lo tanto hay que ser muy cuidadoso. No se puede decir que Yolanda Bárcenas está imputada.
ni de facto ni de jure. No está imputada, no hay ninguna imputación. Si no estuviera aforada estaría imputada, Javier. No, Marcote. no, Hombre, claro que sí, como están los otros cuatro que han compartido con ella lo mismo. No ha tomado esa decisión, no la podía tomar, bueno. no la podía tomar, y por tanto ahora es cuando veremos si realmente hay motivo para imputar a Yolanda Bárcena. Entre tanto, no está imputada. ¿Te gustará o no te gustará? Pero es la realidad. Hombre, me gustaría que no estuviera y que no hubiera motivos. Hombre, lo lógico eso sería para empezar, que esto fuese una... Ojalá no tuviéramos que hablar de esto porque es bastante vergonzoso es para nuestra comunidad. En el cielo, gozando de la visión beatífica de Dios. Eso sería lo ideal, desde luego. Pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que Yolanda Bárcena no está imputada. Y que el auto no hay más que una exposición de hechos instruidos por la juez. A ella le han convencido de que debe de inhibirse a partir de este momento. Bueno, todavía no tomó la resolución, no ha hecho más que pedir la opinión a las partes. Todo parece indicar que, oídas las partes, probablemente resuelva en otro auto inhibirse y remitir al Tribunal Supremo. Pero ya lo veremos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es cierto, en mi opinión también la presidenta no está imputada. Faltan 48, 72 horas, 4 días para que la juez lo dictamine. Sin embargo, claro, decir que no pasa nada yo creo que es también tergiversar la realidad. Pasa, y pasa mucho. Tenemos una presidenta de gobierno que es presidenta de gobierno y por lo tanto aforada porque consiguió la presidencia del gobierno con un acuerdo con el Partido Socialista, acuerdo que ya no tiene en el Parlamento ni en el gobierno. Tenemos una presidenta del gobierno que era presidenta de su partido y sigue siendo presidenta de su partido por una ínfima minoría. Tenemos una presidenta de gobierno que tiene enfrente a la mayoría de la población. Es un drama personal para toda esa gran cantidad de personas que en Navarra, por la crisis económica, por lo mal gestionado que ha estado toda la economía desde el gobierno de Navarra, personas que están sufriendo mucho. Es un drama institucional. Porque nosotros queremos un gobierno de Navarra fuerte. Claro que queremos un gobierno de Navarra fuerte. Y esto es un gobierno muy débil. Un gobierno que no defiende ni siquiera el fuero del que tanto se vanagloria. Y es un drama, Javier, y una crisis social impresionante. Los números del paro, etcétera, etcétera, cómo está la sanidad, cómo está la educación, lo dejan bien claro. No está imputada porque es aforada. En una semana estará imputada. Pasa algo, pasa mucho. Y si definitivamente la imputan, insisto, por honradez, por dignidad, por coherencia, por ética, por política, debiera dimitir. Si es imputada. No, voy a insistir un poquito más porque creo que en la palabra primera que he utilizado, que es rigor, yo creo que si se mezclan los planos, pues al final acaba siendo esto un totum revolutum que no sabemos muy bien de qué hablamos. Efectivamente hay cuestiones morales, éticas, pero bueno, ciñéndonos a las legales, el auto dice dos cosas, dice muchas más, pero dice dos cosas en lo que plantea la juez y las voy a leer textualmente porque efectivamente, formalmente, no está imputada. Dice, se considera, lo dice la juez, indispensable recibir declaración en calidad de imputada a doña Yolanda Bárcena Angulo. Obviamente, por la razón de que es aforada, esa imputación tendrá que hacerla el Tribunal Supremo. Eso número uno. Y número dos, se habla, y la juez lo pone 2 veces en el acuerdo con mayúscula, habla de una exposición razonada. Esperemos a la exposición razonada. Este es un previo, un auto previo que le dice a las partes si continúa o no continúa, y la continuación es esa exposición razonada. Hasta aquí, digamos, los aspectos jurídicos legales. Lo otro, las consideraciones que cada cual tenga en función de su posición ideológica, de sus simpatías, fobias, filias, de la sensación que tenga de cómo está Navarra, bueno, pues eso es harina de otro costal, pero no lo mezclemos todo. Hombre, Ignacio, si solo vamos a hablar de temas legales, creo que Elena, seguramente tú también, que no eres juez, y Javier tampoco, sobramos en esta mesa. No estamos hablando de un tema jurídico. Turno para Elena Berruezo. Estamos hablando de y vamos una a ir posible imputación de la presidenta del gobierno. Porque tenemos que seguir hablando también, lo habéis dejado ya encima de la mesa, de los datos del paro, del crecimiento. Y además hay una cosa también que dice la juez que afirma, pero así está entrecomillado, que Yolanda Bárcena Angulo participó en las mismas reuniones que los imputados en la causa que dieron lugar al abono de dietas cuya legitimidad se discute. Y existen indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho. Y dice muchas más cosas, pero no vamos a leerlas todas. Quiero decir que el caso está ahí y la imputación, aunque yo haya dicho de facto, no existe por el aforamiento de ella. Y el empecinamiento de, por estar aforada, seguir haciendo lo que está haciendo, no gobernando, seguir dejándonos a la comunidad a los pies de los caballos y estando absolutamente en una situación, como decía antes Koldo,
sin ninguna confianza del Parlamento, sin ninguna confianza prácticamente de la sociedad, si ahora nos pusiéramos. Yo creo que tiene que dimitir y además puede hacer dos cosas. Puede hacer, dejar que otro miembro de su partido pueda acceder en una investidura nueva a la presidencia del gobierno o puede convocar elecciones. Pero algo tiene que hacer. Seguir de esta manera en esta comunidad no podemos seguir. Está sin gobernar desde hace más de un año y esto lo estamos pagando y lo vamos a pagar mucho más duramente de lo que nos estamos imaginando en este momento. ¿Estáis de acuerdo los cuatro en que el asunto está donde tiene que estar, que es en el juzgado, y es ahí donde se tiene que dirimir? Claro. Pero pedimos dimisiones políticas, ¿eh? El juez ya dirá otras cosas. Y si las consecuencias fueran más graves para ella, tendrá que pagarlas. Y si muy no, brevemente, que tenemos que la avanzar. responsabilidad es, si es muy brevemente, voy a leer una cosa del auto. Pero que me van a pedir dice, todo el turno que todos, dice, y no dice, se lo voy a dar. Dice la juez, sería por tanto el Tribunal Supremo el órgano a que ha de corresponder, si así lo estima procedente, la investigación de los hechos a ella atribuidos y en su caso su enjuiciamiento. Esta es la realidad. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en las próximas horas, porque las reacciones a este asunto se han sucedido también a lo largo de la tarde. Ha hablado Roberto Jiménez del Partido Socialista, que ha vuelto a pedir también su dimisión, y probablemente esta semana haya alguna novedad más. Hablamos también de lo que ha ocurrido esta semana, que han vuelto a salir los datos del paro. Han salido también valoraciones del CIS con respecto al consumo. Precisamente el lunes se presentó un estudio que fue concluyente. La confianza de los consumidores cayó el pasado mes de mayo, casi 5 puntos. Las causas las conocemos bien. Los ciudadanos, al menos los encuestados, tienen peor opinión sobre cómo va a evolucionar la economía y la situación actual. Conclusión, no se consume, es decir, no se gasta por lo que pueda pasar. Les suena, ¿verdad? Quiero que escuchen unas palabras que pronunció el jueves de la semana pasada Enrique Martínez, empresario de hostelería, propietario del restaurante Maer de Cintrónigo, tras recibir un reconocimiento institucional en la Gala de Turismo. Hacía una reflexión interesante a propósito del consumo. Todos los que estamos aquí dependemos de nuestros ingresos del gasto de los demás. Cada día que hacemos un catering tenemos ganaderos, agricultores, comerciantes, bodegas, queserías, personas, muchas más personas. Todo esto genera actividad. Y os pido a todos que dentro de vuestras posibilidades apliquéis un pequeño espacio de vuestros ingresos a aumentar el consumo. Así seremos todos más felices. Gracias. Bueno, pues es una reflexión en voz alta de quien también es parte de esta historia, pero ¿no creéis, no os da esa sensación de que estamos inmersos a este respecto en una especie de pescadilla que se muerde la cola? Es decir, como tenemos miedo no gastamos, al gastar no se produce, no hay empleo, etcétera, etcétera. Koldo. Quizás sí, seguramente sí, pero no solo el índice de confianza del consumidor lo que ha bajado 4 puntos respecto del mes de abril. A mí lo que más me ha llamado en esa encuesta del CIS es que el índice de expectativas de los ciudadanos ha caído 10 puntos sobre el mes de abril y en el índice de expectativas además se ha dado la mayor caída, el mayor descenso en todos los componentes que se analizan cuando se estudian las expectativas del consumidor. Y eso es lo que realmente es llamativo. Estábamos mal y la gente, las expectativas de las personas, las expectativas de la sociedad son todavía peores. Y viendo lo que está pasando, pues no me extraña que sea así. Es la pescadilla que se come la cola porque las políticas que se hacen no están dirigidas realmente a fomentar el consumo, sino que se han dedicado a otras cosas, a rescatar a la banca y a los banqueros. Hay más datos, desde luego, que podemos sumar a esta mesa, que es el 46% de los consumidores asegura llegar justo a final de mes. Claro. Que esa es otra, y el 25% indica que le resulta difícil, por lo que ha tenido también que contraer deudas o bien echar mano, Ignacio, de los ahorros. Pues sí, el que los tenga. Yo creo que efectivamente la causa es esa. Hay un miedo y hay una situación de atonía en la sociedad, en tanto en cuanto las expectativas futuras pues producen inquietud, desasosiego e incertidumbre, y lógicamente pues de alguna manera echamos el freno de mano todos al consumo y eso se nota de una forma palmaria en cualquier actividad que tenga consumo. Y luego, un poco en la línea de lo que decía Koldo, yo creo que no solo es que se han rescatado los bancos, yo creo que es que además a la clase media se le está castigando durísimamente con unos impuestos muy altos, draconianos,
y creo que cada vez se están empeorando los servicios y aumentando los impuestos. Yo suelo decir que cada vez más tenemos impuestos nórdicos y servicios magrebíes. Es una triste realidad. Elena Berrozo. Sí, bueno, además no solo las clases medias se están castigando por los impuestos que comentabas, que a lo mejor los impuestos tenían que venir. De Guindos ya dice que hay que cargar a las grandes rentas los impuestos, lo ha dicho hace 2 días, ¿verdad? Y a lo mejor es por donde había que haber empezado antes. Pero lo que realmente es que incluso la gente que tiene y mantiene su sueldo y su trabajo lo ve disminuido porque cada año las subidas no han existido. En otros casos, como son los funcionarios, se les ha rebajado, ¿no? Con las pagas extras, con el 5%, con el 8%, con un montón de situaciones. Y si la gente que tiene dinero no tiene miedo a gastar porque piensa que no le va a llegar o que ya no le llega tanto, tenemos que hablar de los que no tienen ingresos. Esos no solo no pueden gastar, sino es que andan mal para sobrevivir. Es decir, que son muchas cosas. Sí, es decir, aquí parece que ahorros ya claro, se los ha parece gastado, que ¿no? la cuenta, quiero decir, la encuesta es para la gente que tiene trabajo y cómo lo vive, ¿no? Pero hemos dejado en el camino un montón de gente seguramente sin preguntar porque se limitaba a esa encuesta para saber cómo la gente que tiene trabajo, cómo llega o cómo se mantiene. Los trabajos cada vez son más en precario. Sí. Claro, no quiero acordarme de lo que decía el Banco de España el otro día, que tiene que desaparecer el salario mínimo. Bueno, yo, si impuestos ya, mejor que diga que desaparezcan los salarios del todo, que trabajemos gratis y que alguno se ponga más contento, claro. Ante esas barbaridades. Había un dato también a colación de lo que comentas, dice que casi 4 de cada 10 ciudadanos asegura que la situación de su hogar dentro de 6 meses será peor que la actual. ¿Por qué? Porque consideran que un miembro de su familia ya está en paro o podría quedarse sin trabajo próximamente. Javier. Bueno, tú mismo has dado 2 datos contradictorios. El paro ha disminuido y es un dato positivo. Son datos reales, aunque contradictorios. Sí, contradictorios, exactamente, reales y contradictorios. O sea, que hay que alegrarse porque el paro ha disminuido en el mes de mayo y además la tendencia que está marcando respecto de otros mayos es a parecer que podemos estar en vísperas de crear empleo. Y el otro dato negativo es el de la confianza. Disminuye la confianza del ciudadano. La confianza es un valor muy fundamental, muy importante en la sociedad en cualquier aspecto. Por ejemplo, en el que estamos hablando anteriormente de la presidenta, pues hay que verlo también desde la perspectiva de la confianza, que habrá que valorarlo convenientemente. Si el ciudadano pierde la confianza, la cosa no chuta. Esa es la realidad. Luego hay que tratar de que el ciudadano empiece a confiar de que esto va a ir bien. Pero eso además nos pone estos datos contradictorios, nos pone sobre la mesa otro hecho, y es que la economía es una ciencia muy complicada. Es un fenómeno de masas, como puede ser pues, las predicciones del tiempo. Ahora que ha estado tan en el candelero con el frío del mes de mayo. Es muy difícil controlar todos los aspectos que inciden en la economía, porque es muy poliédrico. Es como aquella anécdota de los ciegos que estaban viendo un elefante y uno le tocaba el rabo y dice, pues esto es un animal con rabo, y el otro le tocaba la oreja y dice, es un animal con oreja, pero nadie tenía la visión de conjunto, y esos son los problemas de la economía. Por eso, si nos acercamos de una perspectiva, aplaudimos; si nos acercamos de otra perspectiva, nos deprimimos. Yo creo que, una vez más, hay que tener mucha sangre fría, mucha serenidad, para dejar sobre todo que los expertos en economía den sus dictámenes, aconsejen convenientemente a los políticos, estos dejen sus intereses partidistas y sean objetivos y busquen el interés general. Bien, acabo porque veo que sí, vamos a seguir. Si no abuso. Koldo, ¿cómo generamos entonces esa confianza? Porque también es verdad que hay mucha gente, en Navarra, más de 50.000 personas en el paro, pero hay muchos que afortunadamente conservamos también el empleo y la situación puede ser peor que hace 3 años, pero hay gente que todavía puede ahorrar. Hay gente que todavía puede ahorrar. No conozco a nadie. En este momento no conozco a nadie, de verdad. Y yo soy de funcionario de nivel A, en fin, y no conozco a nadie. Koldo, pero pues un funcionario con nivel A creo que tiene bastantes más oportunidades, no me hagas opinar. Muchas muchas más oportunidades que alguien que está en el paro, no te quepa la menor duda. Pero hoy en día, Elena lo decía, o no sé si no era Ignacio, la clase media está siendo atropellada por el sistema. Ya no hay clase media en España, la clase media se ha obrerizado, se ha proletarizado. El paro ha disminuido, qué bien, pero recuerdo cuando Sáenz de Santamaría decía, cuando mandaban los socialistas, sí, mayo, pero luego viene junio y luego viene octubre.
Es decir, el paro ha disminuido coyunturalmente este mes, ya veremos qué pasa. Seguramente en Pamplona en julio aumentará el número de personas con trabajo para disminuir en agosto. Quiero decir, la situación es dramática, la situación es absolutamente dramática, y decir que parece que el paro está disminuyendo hoy en día, desde luego, no es generar confianza, sino creo que es generar todavía más desilusión. ¿Que cómo se genera confianza? Pues con honradez, haciendo de la política un servicio a la mayoría y al interés público y al interés general de la sociedad, no defendiendo única y exclusivamente tus intereses y los de tus amigos. Cuando te han cazado saliendo a la palestra y diciendo, a pesar de que soy aforada, voy a declarar lo que es cierto, así se genera confianza. Y se genera confianza no engañando, se genera confianza estando con la gente y estando con sus problemas y estando ahí, no dando unos discursos desde la tribuna que solo sirven pues para regodearnos los que hablamos en la tribuna y que no llegan a nadie más. Ignacio, y nos vamos a publicidad. ¿Cómo se genera confianza? Pues no lo sé, es complicado. Yo estoy, vamos, en lo que decía Koldo, yo creo que es que la clase media es un colchón estabilizador en cualquier país que genera pues una cierta calidad general en el país. Entonces, perder eso, pues como perder... Y estabilidad, como perder las pymes en el capítulo industrial, pues es una pérdida que un país obviamente la acaba sufriendo. ¿Cómo se genera confianza? Pues yo creo que el sistema está muy tocado. Yo creo que es que el sistema está muy tocado y el sistema necesita regenerarse. O sea, es muy difícil decir cómo se hace, pero creo que es que la desconfianza nace de que una gran mayoría de españoles, y así se ve en las encuestas, pues es que han dejado de creer en un montón de cosas. O sea, no creen en la clase política, no creen en los partidos políticos, no creen en los parlamentos, no creen en la justicia, no creen. Con lo cual, ese añadido de no creen es excesivamente grande como para poder generar confianza. Y, obviamente, ese sistema tiene que regenerarse, si no difícilmente vamos a salir de esto. Enseguida turno para Elena y para Javier, pero volvemos en apenas 3 minutos. Seguimos esta noche en Navarra en Abierto hablando sobre el consumo, sobre los consumidores y sobre la confianza. Precisamente en ese punto nos habíamos quedado. Elena Berruezo, ¿cómo podemos devolver la confianza al consumidor? Pedía Enrique Martínez del Maer que había ahí una cadena que si no se compra no se vende, si no se genera, agricultores, ganaderos, toda esa cadena. Pues habrá que intentarlo como sea porque es absolutamente necesario, pero la confianza no se recupera tan fácil, se pierde mucho más fácil que lo que se puede recuperar. Y decía Ignacio, no hay soluciones así a bote pronto ni de inmediato, ¿no? Porque podemos saber los problemas con los que a los que nos enfrentamos y los que tenemos, pero no sé yo si podemos ahora mismo poner sobre la mesa soluciones, y soluciones sobre todo que la gente vaya a recibir con tranquilidad y con seriedad, ¿no? A mí me parece que se ha perdido la confianza en el sistema en general y luego no tenemos... Es decir, el gobierno de España en este momento, y a lo mejor en otros momentos otros, quiero decir, no quiero centrar en este momento en lo que está haciendo Rajoy y su gobierno, sino que cuando se tiene un problema y no se sale a explicarlo con claridad, la gente empieza ya a dudar de todo lo que le vas a decir posteriormente. Y si no se dice la verdad, esa desconfianza va absolutamente en aumento. Y si solo se sale a los ciudadanos, bueno, si no se deja preguntar en las ruedas de prensa, no se quiere explicar nada de lo que está pasando, ¿no? Y solo el día que hay algo bueno, o que parece que hay algo bueno y que se vende con mucho tiempo además, lo bueno que va a pasar, lo bueno, os vais a enterar de unos días dentro de una buena noticia, es que luego no se la creen ni aunque sea verdad. Es decir, no estamos haciendo las cosas, no nos estamos acercando nada a lo que demanda el ciudadano, sobre todo para recuperar esa confianza de la que estamos hablando. Creo que vamos en el sentido absolutamente equivocado. Javier Marcote. Bueno, yo creo que la situación es una situación un poco dramática, porque se pierde confianza y no es fácil de recuperarla. Pero no lo es, y alguien lo ha dicho en esta mesa, no sé si ha sido Koldo o ha sido tú, Ignacio, es que el tercer problema de este país es la clase política. Pero no el gobierno, y la oposición, y el Parlamento.
Porque no solamente el gobierno, Elena, dices tú que no dice la verdad. No, he dicho Es que la este y oposición otros. te lanza incluido el de Navarra. unos fervorines cuando aparecen las correspondientes portavoces que piensas, yo me quedo con los ojos a cuadro diciendo, pero pensará que soy bobo. Ya. Que el ciudadano es inteligente y, por tanto, mientras no resolvamos la clase política sea capaz de atraer la confianza del ciudadano, lo tendremos mal. Por otra parte, en el aspecto económico, yo creo que la única manera de generar confianza es dejar más dinero en el bolsillo de los particulares, de la entidad, tanto de la economía privada como de los ciudadanos. Y en este momento se los estamos quitando, dándosela a una administración manirrota e ineficiente. Yo creo que hay que ser valientes en este momento para dejar más dinero en los ciudadanos. A los bancos y las que precisamente no generan ni siquiera la posibilidad de crédito. Y a la Junta de Andalucía con los ERES. Claro. Bueno, y a la Junta de Andalucía y a otros gobiernos con otros motivos. Y al gobierno de Cataluña, que encima se quejan los suyos también. Si se pretende tranquilizarlos a base de impuestos, vamos daos. Ya, bueno. A mí hay algo Pero que además, me llama la te atención. dejo, pero es que además la tendencia por parte de la izquierda es a quitarle más dinero al ciudadano. Y cuando el ciudadano ve que se le sangra, dice, hombre, pues mejor me recluyo en mis cuarteles, a ver si llego a final de mes. No, que se le sangre Dos y se cosas, malgasta. Javier, no sé si la tendencia de la izquierda es a quitarle dinero al ciudadano, yo creo que no, Lo que es pero la de desde la luego derecha absoluta, quien lo está sí. haciendo es la derecha en este país. Efectivamente. Y dos cosas, otra cosa, perdón, dices, hay que atraer a los ciudadanos al sistema, es que yo creo que no. Yo creo que somos los que estamos en política, unos estáis o habéis estado en cargos muy importantes, yo no he estado en ninguno, yo he estado trabajando en política desde abajo toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Lo que tenemos que hacer los que estamos en política es acercarnos a la ciudadanía, a esa ciudadanía a la que le hemos dado la espalda. Los que tenéis y habéis tenido representación política mucho más que los que no la hemos tenido. Unos más que otros. Le hemos dado la espalda a la ciudadanía. No tenemos que atraer a la ciudadanía nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que acercar a la ciudadanía. En este momento yo creo que hay una gravísima y profundísima indignación social respecto, alguien decía del sistema, respecto de la forma en que estamos manejando el sistema. Pero yo creo que en esa gran indignación social que existe, en esa profundísima indignación social, hay desde luego una reafirmación del sistema democrático. Y ahí es donde los partidos, donde los sindicatos estamos haciendo aguas. Tenemos que recuperar la voz de los ciudadanos, tenemos que dar la voz a los ciudadanos, tenemos que escuchar a la sociedad. Y eso es lo que no se está haciendo, unos menos que otros. Vamos a incluir algún punto nuevo sobre la mesa, porque con el informe del CIS hemos salido a la calle. No es una macroencuesta la que hemos realizado, pero sí nos vale para hacernos una idea de cómo están las cosas. ¿Se consume más, se gasta más o se ahorra más que antes? Gasto más que antes. Yo ahorro menos que antes. Pues ni lo uno ni lo otro, hijo mío. Sí, es más difícil ahorrar, sí, yo creo que sí. Que estoy en el paro, no gasto porque no tengo para gastar, así de claro. Gasto menos, por lo tanto ahorro un poco más. Es una cuestión de, viendo lo que está cayendo, que pasa a gente que conoces, mejor hacer un poco de granero por si acaso. ¿Gasta más o ahorra más que antes? Por el estilo. Gasto más, sí. Tengo más gastos, tengo los hijos en edad de estudiar y de prepararse, con lo cual son más gastos. ¿Y en qué gasta más que antes, por ejemplo? En lo mismo, en la compra, en el día a día, vamos, está todo muchísimo más caro. Hay muchas cosas que han subido y otras que no, pero bueno, en general hay que ir buscando donde los precios sean más ajustados, ¿no? Yo gasto más, pero gasto lo poco que hay, claro. Yo soy pensionista. Se hace muy complicado ahorrar en estos tiempos. Pues en este momento no se puede ahorrar nada, en absoluto, yo por lo menos. Gasto más que antes, ahorrar cero pelotero. Soy jubilado, imagínate, joder. O sea, lo ahorrar complicado. Complicado es un milagro. Ahorrado complicado, un milagro. Ignacio, que te había dejado con la palabra en la boca. Pues no, yo quería contestar algo de lo que había dicho Koldo. Cuando hablaba del sistema general, pero no solo me refería a España. En Francia ya veis los problemas que tienen y lo que se está montando, en Turquía, en fin, a eso me refería. Yo creo que, no sé, que es muy difícil dar recetas, pero voy a recordar a un político de la transición, que es el presidente Suárez, que decía que hay que trasladar a nivel normal lo que en la calle es normal. O sea, acabar de una vez con lo políticamente correcto. Es decir, cuando oyes a esos bustos televisivos de un partido y de otro que te dan esas consignas, pues la verdad es que, insisto en lo que decía Javier, no sé si piensan que somos lerdos, porque la verdad es que dicen unas cosas que no tienen ningún tipo de interés, porque así la gente no habla y así la gente no se expresa en la calle. Yo hay otra cosa que echo de menos, y tú eres médico. Yo todavía estoy esperando que alguien haga un diagnóstico de lo que le pasa a este país.
difícilmente puedes aplicar una terapéutica concreta. Sí, o sea, yo veo que hay medidas más o menos improvisadas, estoy hablando del tema económico. Esas medidas, bueno, pues dan unos resultados, mejores o peores, se da marcha atrás, y no solo es el gobierno actual del Partido Popular, porque pues, si el gobierno actual del Partido Popular es malo, los 7 años de Zapatero han sido absolutamente espantosos. O sea, y es gran parte de lo que pasa en este país es responsabilidad de aquello. Luego yo creo que hay otro problema en este momento que a la gente le genera desconfianza, a la gente de la calle, y es la partitocracia, el que los partidos se han convertido en unos entes endogámicos, donde internamente ahí se medra, se vive desde la cuna a la tumba haciendo carrera política, y esa situación, pues bueno, yo creo que la gente en general la rechaza. Dentro de las modificaciones que yo creo que hay que hacer, hay que cambiar la ley electoral, hay que hacer un montón de la ley de partidos, sí, porque si eso es uno de los pilares que dice la Constitución, que también habrá que cambiarlo obviamente, bueno, pues ese tipo de cambios tienen que venir necesariamente porque ha pasado otra generación y otra, y tienen que decidir su futuro los que están ahí. Y luego, en el capítulo económico, tanto que se cacarea del déficit, que yo creo que efectivamente el déficit hay que controlarlo, y te quedas perplejo cuando quieren que se aumente el déficit, que es más deuda y más intereses, pero es una ecuación, ingresos menos gastos. Puedes actuar en los ingresos, pero también en los gastos, que es donde no se actúa. Javier, yo os hago una pregunta. Sí, yo voy a coincidir también con Koldo cuando dice que hay que acercarnos al ciudadano. Yo creo, estoy de acuerdo. Yo creo que el político, después de 30 años, se ha establecido demasiado en su poltrona y no se acerca al ciudadano. Probablemente si al ciudadano le preguntamos cuántos parlamentarios conoce en este momento, parlamentarios de Navarra, ya no digamos diputados del Estado, nos llevaríamos una enorme sorpresa. Y si eso es así, es que el político está muy alejado. Pero no cabe hacer distinciones. Todo el mundo lleva su San Benito. Todo el mundo tiene que aportar su San Benito en esta materia. Todo el mundo, porque no hay partido que se libre de no haber cometido este pecado. Y eso nos lleva, a mi juicio, a que el sistema, después de 30 y tantos años de funcionamiento, el sistema democrático con el que nos dimos con la Constitución del 78, está agotado. Incluso se ha pervertido algunos de los principios que allí se establecieron magníficos. Y para evitar eso, lo que hay que hacer, a mi juicio, es una nueva transición. Hicimos una nueva transición para introducir aire fresco, ilusión al sistema democrático, y que el ciudadano se vuelva a ilusionar y vuelva a participar con aquella idea tan generosa de los señores de la transición. Y solamente entonces, y eso nos llevará pues, a modificar muchísimas cosas. Javier. Y solamente entonces. Turno para Elena, a cambio de que me respondas la primera la pregunta que voy a hacer. Sí, se me olvidará lo que iba a decir. No, primero habla y después te pregunto. Nada, pasa el turno. Si quieres. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a responder a Javier? No iba a responder a Javier, iba a decir simplemente matizar un poco lo que estaba diciendo, que es con lo que estoy básicamente de acuerdo, pero que no hay que volver a hacer una transición nueva, Javier, que no estamos en aquel momento. Lo que hay que hacer es ir modificando cada tiempo que sea necesario lo que hemos dejado estancado desde el año 79. Quiero decir, la Constitución, todo el mundo, cada vez que se habla de modificar, las manos a la cabeza, pero me da igual cualquier partido, me da lo mismo. Cualquier otro tipo de modificaciones, lo que ahora se habla tanto de la regeneración de los partidos, de cómo hay que cambiar la ley electoral, la ley de partidos, ¿y por qué se tiene que esperar hasta ahora? No se podía haber hecho antes, a lo mejor no de una forma tan drástica, sino ir acomodando a cada momento y a su tiempo. Es que las cosas no son para siempre. Fueron en su momento, la transición fue lo que tenía que ser, o lo que pudo ser, que a lo mejor no estaríamos todos de acuerdo como en lo que fue, sino en que no nos quedó más remedio que aceptar lo que hubo que hacer. Pero ahora mismo no tenemos por qué hacer una nueva transición. Yo creo que estamos en democracia, no estamos pasando de una dictadura. Lo que tenemos es que ser capaces de acomodar a cada momento, y los tiempos a veces van muy deprisa y otras veces menos, todo esto de lo que estamos hablando. Y haríamos de lo que parece excepcional en este momento la normalidad en la que debiéramos vivir permanentemente, en la política. La transición es de una democracia agotada a una democracia ilusionante. Pues hagamos, esa es la transición. hagamos vivir, Aquella era más complicada. hagamos Me gusta vivir este tema. y viva la democracia otra vez,
Pero transiciones al Me gusta este tema para hacer un programa exclusivamente de este tema, ¿no? que nos hemos desviado, pero lo haremos porque creo que hay muchos vértices y muchas aristas. La pregunta que os iba a dejar sobre la mesa, hemos salido a la calle también para preguntarla. Estos días hay una cuña en casi todas las radios, yo la he escuchado, en la que una gran superficie comercial, el Corte Inglés, sugiere ya contratar las vacaciones y te dejan pagarlas hasta en 10 meses. ¿Conocéis a alguien que se haya ido de vacaciones a crédito? Sí. Cosa que la primera vez que me enteré me quedé estupefacta, no me he recuperado, porque yo entiendo que si tú no eres capaz de ahorrar para tus vacaciones durante el año, ¿cómo vas a pagar las vacaciones ya gastadas? Pues es decir, me parece muy complicado. Tenemos una memoria de pez, porque en los años gloriosos del ciclo expansivo, 2002, 2003, 2004, no, el crédito para esa vivienda. Los años gloriosos, pero es que no estamos en los años gloriosos. Y cámbiese de coche, hombre, y de paso váyase a Kenia con la familia, que no conoce usted pero Kenia. tiene razón, 20.000 si te más. decían eso, O sea, toma más y gasta, ya te daban el crédito, no hacía falta ni que lo pidieras. Entonces bueno, ahora mismo pero que la se gente pida, se iba de vacaciones a crédito, claro. Y ahora hay que pagarlo. Sí, bueno, Sí, claro. entonces también, ¿eh? Bueno, Lo que pues- pasa es que hay que pagar lo de ahora y lo de entonces. ¿Pedirían un crédito o financiarían ustedes sus vacaciones de verano? Esto ha venido siendo, ya lo hemos visto, una práctica habitual. La calle responde. ¿Pediría un crédito ahora mismo? No, no señor, no, en este momento no. Si no tengo, pues no me meto en ningún crédito. O sea, si tengo, compro, si no, no compro. En este momento, afortunadamente, ya lo necesito y tengo un hipotecón, o sea que no lo pediría. Pues por el momento no. Pues no, estoy organizada de tal manera que no, gracias a Dios no necesito crédito. Yo gasto lo que tengo, lo que no tengo paso. ¿Pediría un crédito para financiar las vacaciones? No, eso no. Prefiero no irme de vacaciones. A la casa familiar y ya está. Ni loco, nos quedamos en casa. No, para vacaciones no pediría nunca un crédito, no, eso tengo muy claro. Ni soñar, porque si no te da, no te da. Y el ocio es una cosa y el vivir es otra. No, mejor ahorro y me voy si puedo, si no, no me voy de vacación. Irse de vacaciones, estar pagando en diciembre las vacaciones de julio me parece un despropósito, pero bueno, así ha pasado lo que ha pasado en este país, claro. Bueno, pues a día de hoy también hay quien se está planteando financiarse las vacaciones. Koldo, ¿hemos aprendido algo de esta crisis? Hombre, yo creo que hemos aprendido a saber que eso que creíamos que teníamos seguro no lo es y que nos lo pueden quitar en cualquier momento. Yo creo que eso es lo que hemos aprendido todos. Elena. Sí, sí, pero vamos, clarísimo, no solo que lo vamos a perder o que lo podemos perder, sino que ya lo hemos perdido en muchos aspectos. Javier. Curiosamente, crédito y confianza significan lo mismo. ¿Os habéis fijado? Se tiene crédito si el banco tiene confianza a ti, te dará. Yo creo que hay que aprender de esta crisis y si no aprendemos, malo. No Por ejemplo, creo, Javier, si tienes con qué responder, confianza en ti. podemos aprender que no se puede gastar en conjunto, la sociedad en su conjunto, no se puede gastar más de lo que se produce. Pues el refranero que es sabio, ¿no? Que dice que no se pueden atar los perros con longaniza, ni tan siquiera en la Arcadia feliz, que era donde pensábamos que estábamos en aquellos años, ¿no? Bueno, nos quedan apenas 6 minutos de programa y el tercero de los temas que queríamos abordar esta noche es todo lo relativo al pantano de Yesa, a las obras de recrecimiento de la presa. Hace unos meses se reabrió un viejo debate sobre su seguridad tras detectarse movimientos en una de las laderas que obligaron a desalojar a los vecinos de 2 urbanizaciones en la zona. La inquietud en poblaciones como Sangüesa ha crecido en los últimos tiempos tras los pronunciamientos como el del geólogo Antonio Casas, que hace unos días decía en las Cortes de Aragón que había que evacuar Sangüesa. Y esto hizo reaccionar de urgencia tanto a la Confederación Hidrográfica del Ebro como al propio Gobierno de Navarra, que han enviado continuos mensajes para tranquilizar a la población. Sin embargo, el Parlamento el lunes aprobaba una declaración institucional en la que pide que se cree una mesa de expertos que analice todos los informes a fin de garantizar la seguridad máxima de las obras. El debate está nuevamente abierto. Y sobre toda esta polémica, especialmente llamativa fue la manifestación que realizaba el mismo lunes el consejero de Interior del Gobierno foral, Javier Morrás. Se refería directamente al alcalde de Sangüesa, Ángel Navallas. Escuchen.
que el papel del alcalde de Sangüesa puede que esté siendo difícil, entre otras cosas porque en marzo él mismo compareció con los opositores a la presa y con la persona que ha generado la alarma. Entonces, ciertamente no es lo mismo tener responsabilidades institucionales y, por tanto, tener que dar datos fiables y ejercer con mucha responsabilidad, que es lo que le está tocando ahora, con haber estado históricamente con personas que han puesto en duda siempre el proyecto. Pero, entonces, en ese sentido, es decir, les tenemos que seguir dando la información de fiabilidad, de precisión y de tranquilidad, que es lo que nos dan los datos en estos momentos hasta ahora. Claro, cambiar quizás la forma de ver las cosas pues no es fácil y puede que tenga presiones en ese sentido al respecto. Pues es un tema bien distinto, Javier, pero aquí volvemos a hablar de crédito y de confianza. Ciertamente, ya decía yo que la confianza es muy importante en el funcionamiento de la sociedad. Yo diría aquí que lo que hay que ser es prudente. Y me da la impresión de que el técnico no ha sido nada prudente. Porque alarmar es muy fácil. El bulo, la mentira, fluye más rápidamente que la verdad y se introduce en la sociedad más profundamente. Yo creo que, además, yo le he oído a él que no tiene datos suficientes, porque como no tiene datos suficientes, cree que, y se ha movido un poco la presa, cree que Sangüesa se va a desbordar. Yo creo que ante eso lo que hay que hacer es pues, ser prudente. Y me parece muy bien que se recabe todo tipo de información y además que se recabe de gente experta, de gente ajena a ningún tipo de interés. Aunque es cierto que cuando un funcionario, y eso Ignacio me lo podrá corroborar, cuando un funcionario pone al pie de su informe su firma, está asumiendo responsabilidades penales si no actúa con objetividad y con criterios técnicos. Coldo. Bueno, yo lo que pasa es que no creo que haya técnicos ajenos a ningún interés, de la misma forma que no hay políticos ajenos a ningún interés. Siempre que tienes un problema encuentras un técnico que defiende A y otro que defiende lo contrario, siempre. Y políticos no te quiero ni contar. Lo cierto es que ya en 2006 hubo unos deslizamientos de la ladera izquierda en Yesa y los últimos han sido de la ladera derecha. Yo no sé nada de corrimientos de tierras, no sé nada de pantanos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hace falta es información. Información lo más amplia posible y lo más contrastada posible. Yo creo que es algo que no se está dando. Es algo que no se está dando. Porque es cierto que seguramente desde algunos sectores se está cayendo en el tremendismo, pero por otro lado se está cayendo también en la falta de responsabilidad en la medida en que se ignoran los problemas o se desprecian los problemas. Y la gente necesita información. Y por eso, desde luego, yo el día 15 de junio voy a ir a la manifestación de Sangüesa diciendo no al recrecimiento del Yesa mientras no se aclaren todos estos datos sobre seguridad. Ignacio, ¿qué hacemos? Pues yo creo que en esta vida la receta es muy sencilla, tratar de ser rigurosos, cosa que no es fácil. Entonces, yo me estaba acordando de las distintas alarmas que se han generado. Yo tuve que vivir una espantosa, que fue la de las encefalopatías, la de las vacas locas, y desde luego cuando intervino el Parlamento y la clase política, aquello se acabó de desmadrar por completo. Pues en esto yo creo que pasa algo así. Hay dos cosas que diría. Primero, hay que huir de los apóstoles del catastrofismo, sobre todo cuando tienen una trayectoria detrás como el señor Casas, porque ya ni Toiz, la ladera se movía, los sismos iban a terminar con aquello y tal. Y luego yo creo que hay que ser, en la línea de lo que decía Coldo, dar información fundamentalmente didáctico y honesto con la información. Vamos a ver, es sabido desde que hizo la presa René Petit que esa garganta del río Aragón, que es donde única y exclusivamente se podía aplicar una presa, pues tiene unas condiciones geológicas complicadas. Por cierto, y lo voy a decir, hay un señor que no conozco, que es el presidente, creo, del Colegio de Geólogos de Navarra, señor Arechavaleta, que a mí me parece una persona tan absolutamente sensata en las manifestaciones que le oigo, que yo, le animo a que siga siendo didáctico, porque yo creo que es una persona que pone las cosas, o trata de poner las cosas en su sitio. Creo que en este caso, pues la Confederación debería, a la mayor rapidez posible, tratar de dar los máximos datos que tenga, de modo y manera que la gente tenga información. Y a partir de ahí, ser conscientes de que el riesgo nulo no existe. No existe en nada. Pero una cosa es eso y otra es que se permita que augures del catastrofismo campen por sus respetos, fundamentalmente porque no existe información veraz para contraponer. El problema es que nadie ha hablado del 100%, ni siquiera la Che, que habla de prácticamente paralizado.
Prácticamente, es un prácticamente... Sí, es que si alguien quiere que garantice que no se nos va a caer este techo encima con 100% de probabilidades de que eso ocurra, nadie lo va a poder hacer. Elena. Sí, lo que pasa, yo que también soy partidaria de no generar ninguna alarma, porque en la mayoría de los casos es absolutamente innecesario, sí que hay que hablar con claridad a la gente, no tratarnos como tontos, que se ha repetido anteriormente, y dar toda la información que se tenga, pero la información fiable, que es decir, entre comillas, la absoluta transparencia, y desde luego, si... Ignacio, decías que cuando ha intervenido en algunas ocasiones el Parlamento ha ido todo mucho peor, pero es que los ciudadanos al final tienen que confiar en sus representantes, y si no ven claro el que la Che, por ejemplo, no dice taxativamente, no hay ningún problema para que la gente 10 kilómetros aguas abajo, como está Sangüesa, pueda dormir tranquila, por lo menos el Parlamento... ahí discrepo. Bien, que estoy de acuerdo con que discrepes, me parece estupendo además, pero yo quiero decir que, bueno, pues si vamos a terminar, quiero decir otra cosa que me parece absolutamente impresentable. El consejero Morras no tiene por qué insultar al alcalde. El alcalde también tiene su responsabilidad institucional y entiendo que lo que ha querido es lo mejor para sus ciudadanos y sus vecinos. Y lo que no puede ser es que el consejero Morras tenga la autoridad de decir quién es tonto y quién es listo aquí, y quién es imprudente y quién es prudente, y sobre todo quién está interesado y el por qué. Me parece indecente. Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Espero volver a vernos antes de San Fermín. Estoy haciendo cuentas porque entre la alternancia con los parlamentarios y con esta mesa de debate tengo todavía mis dudas, pero espero volver a veros. Gracias también a todos ustedes. Les espero la semana que viene. Muy buenas noches.